Bueno, y todos los martes en este horario aproximadamente nos visita el licenciado Gerardo Barberis Long, que es el titular de la consultora IBT, de la página y de todo lo que ya él comenta siempre tenemos de Yo Busco Trabajo, cada vez más consultada y visitada por amplios motivos, ¿no? Y que viene a hablar, por supuesto, de recursos humanos, ¿no? Licenciado en recursos humanos. Chepi, buen día, ¿cómo estás? Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Renata, ¿cómo te va? Y bueno, obviamente saludar a la audiencia que siempre nos acompaña y consulta y bueno, va generando cada vez más interés sobre este tema que, bueno, en mi caso es una pasión, más allá de mi trabajo y sí. Bueno, siempre es lindo poder tener este espacio acá. Yo noto que hay una actividad increyendo en la página, ¿no? Sí, hay mucho movimiento, eso... Denota un par de cosas, ¿no? Sí, varias cosas. Obviamente que hay mucha gente... A favor y en contra. Marca la realidad. Marca la realidad. Es una muestra importante de la realidad de que hay mucha gente buscando trabajo o porque hoy está sin empleo o porque quiere un cambio. La realidad que hay hoy un parate, han mermado, digamos, hay menos búsquedas o están dilatando, digamos, las empresas al 2026. Por lo menos de todas las empresas esperando nuevos vientos. Claro, y sobre todo ahora cuando arranca diciembre y enero, que mucha gente de vacaciones, hay paradas de planta, hay muchas cosas de evaluación de lo que ha sucedido en el año y por ahí están esperando, pero bueno, siempre hay muchas cosas para hacer en recursos humanos y hoy vamos a hablar de un tema, si recuerda la audiencia, o quienes pueden ir a ver los capítulos a YouTube o escucharnos. Hemos visto procesos, hemos visto herramientas y cómo se van relacionando uno con otro. Tal cual. Hoy vamos a hablar de una herramienta o de un documento que es el organigrama, que por ahí es conocido, pero la idea es ampliar un poco cuáles son las funciones, cuáles son los tipos de organigrama que hay. Entonces, si yo tengo que dar una definición, digamos, el organigrama es una representación gráfica de la empresa, bien, de la estructura de la organización, donde muestra los departamentos o las áreas, los niveles jerárquicos, las relaciones de autoridad y de comunicación que hay entre ellas, y se ve de manera clara, digamos, si está bien hecho el organigrama, primero la cadena de mando, después cuáles son las responsabilidades de cada puesto y de cada área, y después también cómo se relacionan cada una de esas áreas, tanto de la manera formal y a veces se puede deslizar a ver cuál es la comunicación informal también. Entonces, exacto. Por eso yo siempre digo que cómo se empiezan a relacionar estos documentos, estas herramientas. La otra vez vimos encuestas de clima, hemos visto estructura salarial, ahora vamos a ver el organigrama que, por ejemplo, también se relaciona con la estructura salarial. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el propósito del organigrama? Podemos decir 5. Podríamos decir más, pero lo vamos a centralizar en 5. Uno es clarificar la estructura, es decir, muestra cada puesto dónde está en la organización. Bien. Y esto es no solo para internamente en la organización, sino también para el afuera. No sé si te acordás, Edu, y la audiencia, cuando veíamos lo que era el manual interno o el reglamento interno, que muchas empresas lo tenían colgado en su página web para que los terceros lo puedan ver. Así es. En este caso también hay muchas empresas que tienen colgado el organigrama en su sitio web. Bien. O en sus redes para que el afuera también pueda ver cómo es la organización. También pasa que hay muchas empresas grandes, sobre todo cuando hacen contrataciones, que quieren saber todo de la empresa que va a ser proveedora. Entonces quieren ver el organigrama, quieren analizar si los empleados están en blanco, cuáles son las políticas de beneficio, que también lo hemos visto. Digamos que es un instrumento importante y clarificador. Exactamente, para mostrar no solo hacia adentro, sino también hacia afuera cómo está organizada la empresa. Por otro lado, define las jerarquías. ¿Por qué? Porque ilustra cuál es la cadena de mando. Hay un principio que justamente es la unidad de mando cuando uno hace una organización de trabajo. Es decir, en principio una persona no debería responder a dos jefes. Cosa que después en la realidad sucede a veces lo contrario, pero tiene una explicación también en los tipos de organigrama que ahora vamos a ver. Bien. Pero en principio muestra justamente la cadena de mando y cuál es la autoridad formal dentro de una organización. Por otro lado, facilita la organización, porque la comunicación, porque justamente establece líneas claras, sobre todo ahora cuando veamos el más conocido, que es el organigrama vertical, pero muestra bien cuál es la comunicación descendente y ascendente. Por otro lado, vemos que ayuda a asignar responsabilidades, porque
si nosotros podemos ver de qué manera está organizada la empresa, nosotros podemos ver justamente qué responsabilidad tiene cada puesto, qué incidencia tiene cada puesto en el proceso productivo. Cuando hablamos de proceso productivo puede ser una fábrica que realmente produce o una empresa de servicio. Siempre es proceso productivo. Entonces podemos ver cuál es la responsabilidad de cada uno y de esa manera poder gestionar mejor a los equipos. Y por otro lado también ayuda en la toma de decisiones, porque justamente si nosotros podemos ubicar bien cuáles son las responsabilidades de cada puesto, podemos detectar si hubo alguna falla en algún proceso y ver si es que esa tarea está mal asignada a un puesto o si hay que, por ejemplo, hacer capacitaciones o hay que corregir algo en el proceso. Entonces, esas son algunas o cambiar algunas pautas de la comunicación también. Exactamente. Entonces, el organigrama a grandes rasgos sirve para esto. ¿Qué tipo de organigramas tenemos? Bueno, el más conocido es el vertical, es decir, vamos a graficarlo, digamos, sí, estamos en la radio, pero lo que se ve como la gerencia general, después bajan distintas áreas, que puede ser, por ejemplo, la gerencia de ventas, la gerencia de compras, la gerencia de producción o de operaciones, de marketing, la gerencia de marketing, la gerencia de recursos humanos. Bueno, ese sería como el mando medio. Bien. Después de abajo desprende. Puede ver, por ejemplo, en recursos humanos una jefatura de liquidación de sueldo, una jefatura de selección de personal. En la gerencia de ventas puede haber una jefatura de comercio interior, otro de comercio exterior. En un proceso industrial, jefe de secciones. Jefes de distintas secciones, o la parte de investigación y desarrollo, la parte de producción propiamente dicho. Después pueden haber auxiliares. Bueno, entonces se van desprendiendo. Imagínense. Va creciendo el arbolito. El arbolito, un arbolito que va descendiendo y de hecho tiene una forma piramidal. Digamos. Esto sería como el organigrama más normal y el que se aplicaría, te diría, en casi todas las empresas. El vertical. El vertical, que de hecho tiene una ascendencia, te diría, militar, una estructura militar. Digamos. Sí, de hecho, de la parte militar se han sacado muchas cuestiones. Sí. El organigrama, la cuestión de estrategia, de visión, logística. Entonces, bueno, de hecho, mirad, el primer organigrama que se conoce como tal data de 1855. Mirá. De una empresa de ferrocarriles, que obviamente no estaba con el nombre de organigrama, sino que era diagrama de operaciones, pero establecía claramente cuáles eran las funciones de cada uno de los puestos. Perfecto. Y recién más o menos para 1920 se empezó a utilizar en la parte, sobre todo en empresas industriales, por una cuestión del proceso productivo, y un poquito más adelante se diseminó, digamos, ya en empresas de comercio. En general, correcto. En general. Pero imagínate, digamos, hace más de 150 años a uno se le ocurrió que era importante explicarle a la gente cómo estaba organizada la empresa. Sí, señor. Entonces, bueno, el primero tenemos el vertical o jerárquico, que muestra, en este caso, bien la autoridad de arriba hacia abajo. Después tenemos el horizontal o el plano, que ya no hay tantos niveles en este arbolito que vos bien gráficamente decías, sino que son sectores por ahí donde hay no tanta división de tareas y cada sector puede tomar sus propias decisiones. Bien. Después tenemos el matricial, y acá en realidad el organigrama se llama matricial, pero porque responde a una estructura de organización matricial. Lo que tiene que hacer el organigrama es representar fielmente cómo se organiza la empresa. La empresa, ¿está bien? O sea, más allá del nombre que tenga. Entonces, en este caso, viste que yo te decía el principio de mando. Bueno, en este caso, en la estructura matricial, justamente puede haber personas que respondan a un jefe directo y también que respondan a un jefe de proyecto. Entonces, por ejemplo, hay alguien de marketing, que vos bien lo nombrabas, que responde a su jefe directo, pero después vamos a suponer una alimenticia que tiene distintas cadenas. Entonces, por ejemplo, no vamos a dar nombre, pero por ejemplo, una empresa que tenga golosinas, que tenga por ahí la parte más saludable, que puede ser barrita de cereal, después tenga la parte de snacks y después que tenga gaseosa. Bueno, el de marketing tiene su propio jefe directo, pero esa persona, a su vez, el operativo de marketing se relaciona con los jefes de cada uno de los proyectos. Con las otras cuatro secciones. O 4 áreas. Entonces, bueno, en este caso sí tiene doble jefatura. Correcto. ¿Está bien? Se entiende. Entonces, bueno, esta es una estructura por ahí un poco más moderna y relacionada más que nada a procesos o muchas veces a la cuestión geográfica. En empresas que tienen distintas justamente sucursales o fábricas u operaciones en otros países o incluso dentro del país. Y después tenemos la circular, que esta sí realmente es moderna, donde hay una gerencia justamente en el medio y después se ve un círculo donde orbital, donde cada una de las áreas responde directamente a la gerencia general. Y bueno,
obviamente que se da una comunicación mucho más fluida. Esto por ahí en empresas más modernas, generalmente en las de tecnología se da. Es como que se genera, en función de lo circular, una sinergia distinta, ¿no? Sí, y de hecho yo doy capacitaciones a empresas, y esto lo dibujo justamente como si fuera un globo. Si hay un área que se va, lo que nosotros conocemos como sistema se pierde. Es como que el globo pierde un pedacito, abre una puerta y se va la palabra sistema. Bueno, esto circular funciona mucho con la parte de sistema y el sistema no en la parte tecnológica, sino que toda la organización funcione realmente como un sistema. Vuelvo acá a esta frase que no es mía, es robada, de que ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Entonces, si hay un área que falla, probablemente fracase también el proceso productivo. Seguramente. Y bueno, por ahí algunas aclaraciones. Los organigramas no llevan fotos, lo que tiene que mostrar es cada uno de los puestos, pero como te decía que hay organigramas que quedan colgados en los sitios web, sobre todo aquellas empresas un poco más grandes, sí tienen foto y a veces linkeado también un currículum o una breve reseña de quién es la persona, pero estamos hablando de el director, el gerente general, quizás los gerentes de área. Los puestos salientes. Los puestos muy jerárquicos. Entonces, sobre todo para aquellas empresas que tienen intenciones de ser proveedoras de otras grandes empresas, quieren mostrar bien quién es quién. Es como un respaldo. Claro, es como un respaldo, quién es quién, quién está llevando las riendas, digamos, adelante. Sí, se entiende. Por otro lado, en este caso, el organigrama es muy importante darlo cuando una persona ingresa. Entonces volvemos ahora a linkearlo con el proceso de inducción o de ingreso de una persona. ¿Para qué? Para que conozca justamente quiénes son los que dirigen la organización, quiénes son los que toman decisiones, quiénes son los jefes directos. Entonces, en ese caso, si se hace una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, de una presentación digital, ahí generalmente sí se muestran la foto para que por lo menos visualmente pueda saber la persona quién es el jefe y lo salude. Con quién no meter la pata. Claro, exactamente. Y por otro lado, como decía hoy, el organigrama no es ni más ni menos que una fiel representación de cómo es la estructura de la organización y debe mostrar la realidad. Y bueno, y yo lo que siempre planteo en cualquier parte de incumbencia de recursos humanos, se puede aplicar tanto en empresas de 1000 empleados como en empresas de 5 empleados. Incluso en proyectos que hoy están creciendo o están naciendo, la lógica es que cualquier proyecto que nazca va a tener un área de compra, va a tener un área de venta, va a tener un área de recursos humanos, va a tener un área de logística, digamos, incluso si es tercerizado, pero tiene que estar bien dibujado en el organigrama. De hecho, esto de tercerizado muchas veces cuando son áreas que están tercerizadas, en lugar de que haya una línea continua, se marca con línea de puntos. Claro. Eso indica que es un área de staff y tercerizada. Lo mismo que higiene y seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todas las empresas deberían utilizar esta herramienta para organizar mejor justamente su empresa, su proyecto, su emprendimiento. No importa si tienen 5 empleados, si tienen 1000. Obviamente, cuanto más empleados y más áreas, es mucho más saludable tenerlo, mucho más necesario. Imprescindible, pero por ahí una empresa que están haciendo, por ahí es un buen momento para crear el organigrama, incluso si una persona cumple distintos puestos. Es decir, hoy a lo mejor el dueño de la empresa, el líder del proyecto, con un socio, uno hace la parte de compras y la parte comercial, y el otro hace la parte de administración y la parte de recursos humanos. Bueno, no importa si una persona cumple distintos puestos o distintas funciones en distintos raviolitos en este árbol, ¿está bien? Pero tiene que estar bien claro todos los puestos que terminan siendo funcionales e importantes para el proceso productivo. Sí, se entiende. Como siempre, si las empresas quieren ahondar un poco más sobre este tema, me pueden escribir un correo electrónico a contacto@yobuscotrabajo.com.ar. Me pueden escribir también en las redes sociales, en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y bueno, y como siempre, estos encuentros que yo disfruto mucho quedan subidos al canal de YouTube de Yo Busco Trabajo. Así que quienes quieran volver a escuchar lo pueden hacer en ese canal. Lo tienen allí, numerado para que puedan no perderse nada. Exactamente. Capítulo número 15 vamos. Muy bien, capítulo 15. Sí. Vamos, de esta temporada. De esta temporada.